Hace unas versiones apareció la posibilidad de introducir llaves de cortante en el programa. Y aquí tenemos la posibilidad de definir como llave de cortante un perfil. En ocasiones también ha llegado la pregunta de cómo definir una llave de cortante en la placa diferente. En este caso puede ser una cruz formada por placas o algo completamente diferente. Aquí nos vamos a este caso. En este caso, el usuario quería poner dos placas en forma de cruz. Bueno, es una disposición que está recogida también en no sé si en la ACI. La ACI 318 aparece esa disposición de placas. Entonces, cuando vamos a colocar una llave cortante, lo hacemos desde la operación de anclajes. Aquí tenemos en la operación de anclajes el apartado de llave de cortante. Si lo activamos, aquí tenemos la posibilidad de seleccionar perfiles. Tenemos los laminados y los tubos. Entonces, si queremos otra cosa, algo diferente, lo que podemos hacer es no colocarlo en la operación de anclajes, definir las placas, como lo hacemos hasta ahora. Definimos ahí las placas, las soldamos a la placa de anclaje y ahora tendríamos que pasar a definir contactos con hormigón. Entonces, bueno, en este caso no los tengo aquí, pero no los tengo activados. Tendría que definir contacto en cada una de las caras de esa placa. Aquí el elemento de hormigón no puede ser el mismo, porque en este caso están embebidas. Entonces, tengo que definir un elemento de hormigón nuevo, que definiría en la operación de contacto, pongo la placa, en este caso es la placa 1, ahí se dibuja en verde dónde estaría, y defino el elemento de hormigón. En este caso sería definido por el elemento. Aquí realmente cuando defino contacto con el hormigón simplemente se están creando muelles debajo de la placa, se crean muelles con una vinculación exterior y una rigidez que calculamos en función del espesor del elemento de hormigón, de la resistencia del hormigón, etcétera. Entonces, los vuelos pueden ser 0 o muy bajitos. Entonces, aquí yo, por ejemplo, le pongo 1 para que no me moleste aquí en la vista y el espesor también se lo dejo en 1, aunque tiene aquí el borde no conocido. Es decir, aquí tengo dos posibilidades para definir el borde. Un borde conocido, que está a 1 milímetro, o un borde que está a 100 metros, pero su representación es de 1 milímetro solamente. Eso podría hacer con este bloque de hormigón también. Este bloque donde lo tengo definido, si quiero aquí ocultarlo o hacerlo más pequeño, pues podría definirlo así. A efectos de cálculo va a ser exactamente igual y así ya me permite ver lo que tengo dentro. Entonces, tengo que definir en cada una de esas caras de las placas una operación de contactos. En todas. Y de este modo el programa, pues a la hora de calcular, ahí tenemos apoyo. Entonces, el cortante de la placa, que al final se trata de colocar la llave para que el cortante pase de los perfiles a la placa y de la placa a la llave de cortante y de ahí al hormigón y no se lo lleven los pernos. Sería la forma de poder hacerlo. La única diferencia que tendría este modelo con el que podemos hacer directamente desde la operación de anclajes sería la rigidez acortante de los pernos. En este caso, los pernos siguen teniendo rigidez acortante y cuando defino la llave de cortante desde la operación de anclajes, desde ahí la rigidez acortante del perno, cuando hay llave de cortante, se reduce. O sea, no tienen rigidez acortante. Todo el cortante va a pasar a la llave. Aquí, aunque mantiene la rigidez, pero en este caso creo que pasaba
o sea, el cortante de cada perno aproximadamente, si ponía la llave de cortante, se iba a 2 kN a kilofarads. Y sin la llave de cortante, se iba a 27 kN por cada uno de los pernos. Entonces, bueno, al colocar la llave de cortante, el cortante en el perno se reduce prácticamente a un valor que no va a afectar, digamos, a la acumulación o que no va a ser determinante. Entonces, una forma de hacer llave de cortante con una geometría diferente a las que proponemos en la operación sería con esto, definir placas y aplicar contactos. Esto, bueno, la pregunta surgió en el webinar pasado, pero bueno, aprovecho para ponerlo con esto. Imaginaros, por ejemplo, aquí que tengo un espesor de mortero de nivelación y ahí no quiero que transmita cortante, o sea, el apoyo estaría más abajo. Entonces, en estas operaciones de contacto pueden tener vuelos negativos. Entonces, aquí podría aplicarle, por ejemplo, menos 50 milímetros. Es decir, puedo reducir el área de contacto con el elemento de hormigón, poniendo vuelos negativos. Entonces, en este caso, si por ejemplo tuviera un espesor de mortero de nivelación de 50 milímetros y no quiero que ahí se transmitan esfuerzos, pues podría ponerle estos vuelos negativos. En el webinar pasado lo hacían preguntando si podía apoyar una viga, por ejemplo, sobre solamente un taco de neopreno o algo parecido, y cómo podría hacer algo similar. Pues sería así, con vuelos negativos, pero en ese caso, digamos que la rigidez de las conexiones que se ponen para hacer contacto es la que calculamos aquí. O sea, esa rigidez de los elementos sí que no tenemos la posibilidad de variarlo para poner, por ejemplo, la rigidez que tendría el taco de neopreno.